En la mansión donde hasta el silencio costaba una fortuna, la única cosa que Arthur no podía comprar era tiempo. Cada segundo que pasaba era un grano de arena cayendo en un reloj invisible, marcando la cuenta regresiva para la vida de su único hijo. El eco de sus pasos sobre el mármol frío era el único sonido que rompía la quietud de los pasillos, un sonido solitario que rebotaba en las paredes altas y los techos ornamentados. Era un hombre que lo tenía todo: un imperio tecnológico, reconocimiento mundial y una riqueza que podría comprar naciones. Pero en la penumbra de su hogar era solo un padre aterrorizado, un viudo que, tras perder a su esposa en un trágico accidente un año atrás, ahora se enfrentaba a la inminente pérdida de Leo. Leo tenía solo 7 años y una sonrisa que solía iluminar cada rincón de la gigantesca casa. Ahora, esa sonrisa era una sombra frágil en un rostro pálido, casi translúcido. Una rara y agresiva enfermedad hepática le estaba robando la vida, y su única esperanza era un trasplante. Pero el tipo de sangre y tejido de Leo eran una rareza genética, una combinación tan improbable que los médicos hablaban de ella en términos de lotería cósmica. Fue en medio de esta atmósfera de luto y desesperación que llegó Lucia. Era una mujer de 30 y pocos años, con una mirada que contenía tanto cansancio como una bondad inagotable. Sus ropas eran sencillas y sus manos, aunque cuidadas, mostraban la marca de alguien que no le temía al trabajo duro. Necesitaba ese empleo con una urgencia que era casi tan palpable como la de Arthur. Las deudas de un pasado que intentaba dejar atrás la ahogaban, y la oportunidad de trabajar como cuidadora en la mansión del magnate Arthur de la Vega era un salvavidas que no podía dejar pasar. La entrevista fue breve, casi glacial. Arthur no la miró realmente a los ojos. Su atención estaba dividida entre la pantalla de su teléfono, donde fluían informes médicos, y la figura menuda de Lucia, a quien veía más como una pieza de un engranaje que como una persona. «Mi hijo necesita cuidados constantes», dijo él, con una voz ronca y desprovista de emoción. «Las tareas están detalladas en el contrato, el sueldo es generoso. ¿Puede empezar mañana?» Lucia simplemente asintió, tragando saliva. El aire en la habitación era tan pesado que sentía que podía cortarlo. No había calidez, no había bienvenida, solo la fría y aplastante realidad de una tragedia en curso. Cuando fue presentada a Leo, su corazón se encogió. El niño estaba acurrucado en un gran sofá, rodeado de cojines, con un cuaderno de dibujo apoyado en sus débiles rodillas. Estaba dibujando con una concentración feroz, como si en esos trazos de color pudiera construir un mundo diferente, uno donde no existía el dolor. Al ver a Lucia, sus grandes ojos oscuros se iluminaron con una chispa de curiosidad. Arthur se fue para atender otra llamada urgente, y Lucia se arrodilló lentamente junto al sofá. «Hola, Leo. Soy Lucia. ¿Qué dibujas?», preguntó con una voz suave. El niño le mostró el dibujo. Era un cohete volando hacia un planeta lleno de estrellas brillantes. «Es un lugar donde nadie se enferma», susurró Leo con una vocecita apenas audible. En ese instante se forjó una conexión. Mientras Arthur se consumía en su búsqueda frenética, contactando a los mejores especialistas del mundo y ofreciendo sumas exorbitantes por cualquier pista, Lucia se convirtió en el ancla de Leo. Le leía cuentos, escuchaba sus historias sobre planetas lejanos y sobre todo lo miraba como un niño, no como a un paciente. Le devolvió pequeños fragmentos de una normalidad que la enfermedad le había arrebatado. Si ya estás sintiendo el peso de esta historia y el corazón apretado por el pequeño Leo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás acompañando este viaje? Quiero saber hasta dónde ha llegado nuestra historia. Los días se convirtieron en semanas, y la impotencia de Lucia crecía al mismo ritmo que su afecto por el niño. Veía cómo Arthur movía cielo y tierra, cómo su fortuna se convertía en un arma inútil contra la biología. Escuchaba las conversaciones telefónicas llenas de esperanza que terminaban en frustración. Cada posible donante, cada nueva tecnología experimental, cada experto de renombre mundial,
terminaba siendo un callejón sin salida. La tensión en la mansión era una bestia invisible que se alimentaba del tic-tac del reloj. Lucia veía el deterioro en el cuerpo de Leo, la forma en que cada día le costaba un poco más sostener el lápiz, la palidez que se acentuaba bajo su piel. Sabía que el tiempo se estaba agotando y el dolor de no poder hacer nada la carcomía por dentro. Una tarde, mientras Leo dormía, Lucia encontró a Arthur en su despacho, con la cabeza entre las manos. La pantalla de su computadora mostraba una lista interminable de centros de trasplantes. Estaba derrotado. «No lo entiendo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Puedo construir imperios desde cero, puedo predecir los mercados, pero no puedo encontrar una sola persona en este maldito planeta que pueda salvar a mi hijo». La escena la partió en dos. Por primera vez no vio al magnate arrogante, sino a un padre destrozado, tan impotente como ella. El final del capítulo llegó con el sonido del teléfono. Era el doctor Alves, el jefe del equipo médico de Leo. Lucia se quedó paralizada en el umbral de la puerta, sin atreverse a moverse, mientras Arthur contestaba con una mezcla de pánico y esperanza. Escuchó el silencio al otro lado de la línea, un silencio que se estiró durante una eternidad antes de que el médico hablara. Las palabras del doctor fueron como martillazos, demoliendo la última estructura de esperanza que quedaba en pie. «Arthur, lo lamento profundamente», dijo el médico con una voz cargada de pesar. «El último candidato, nuestra mayor esperanza en la base de datos europea, ha resultado ser incompatible. Hemos agotado todas las vías». Arthur no dijo nada. Su mano que sostenía el teléfono cayó a un lado, inerte. «Arthur, ¿me escuchas?», continuó el médico con gentileza. «A estas alturas encontrar un donante compatible sería un milagro estadístico. Necesitamos empezar a prepararlo para lo peor». El teléfono se deslizó de los dedos de Arthur y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. El hombre más poderoso que Lucia había conocido se derrumbó en su sillón, un gigante quebrado, mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. Desde la puerta, Lucia sintió como su propio corazón se rompía en 1000 pedazos, no solo por el niño que amaba como si fuera suyo, sino por el hombre que lo había perdido todo, y que ahora estaba a punto de perder lo único que le quedaba. Los días que siguieron a la llamada del doctor Alves se disolvieron en una niebla gris y silenciosa. La esperanza, que ya era una llama débil, se había extinguido por completo, dejando tras de sí solo el humo amargo de la resignación. Arthur se movía por la mansión como un fantasma, sus ojos fijos en un horizonte que solo él podía ver, un futuro sin su hijo. Lucia, por su parte, se aferraba a la rutina como a un salvavidas. Bañaba a Leo, le leía sus cuentos favoritos y sostenía su manita mientras él dibujaba, poniendo toda su energía en crear una pequeña burbuja de normalidad en medio del naufragio. Una mañana, durante una visita de control al hospital, mientras esperaban en un pasillo blanco y aséptico, Lucia vio un cartel colgado en la pared. Mostraba una gota de sangre sonriente con un lema simple: «Unos minutos de tu tiempo, una vida para alguien más. Dona sangre». En su estado de impotencia absoluta, sintió un impulso irrefrenable. Era una acción minúscula, una gota en un océano de necesidad, pero era algo. Era mejor que sentarse a esperar el final. Cuando una enfermera pasó, Lucia le preguntó si podía donar. Dejó a Leo al cuidado de otra asistente por unos minutos y se dirigió a la unidad móvil de donación instalada en el vestíbulo. Mientras la aguja se deslizaba en su vena, cerró los ojos y pensó en Leo. No esperaba nada. Era un simple gesto de solidaridad en un mundo que se sentía desprovisto de ella. Pasaron 3 semanas. La salud de Leo había entrado en una fase crítica y la mansión se había convertido en una extensión del hospital, con enfermeras y equipos médicos discretamente instalados. Una tarde, mientras Lucia doblaba la ropa limpia en su habitación, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Al contestar, una voz profesional y seria se presentó como la coordinadora del Centro Nacional de Trasplantes. Lucia supuso que era un error, quizás una llamada de seguimiento por su donación. «Señorita Lucia Morales,
La llamo en relación a las pruebas de compatibilidad que se realizaron a partir de su reciente donación de sangre, dijo la mujer. Oh, sí. ¿Está todo bien?, preguntó Lucia, confundida. Hubo una pausa cargada de significado al otro lado de la línea. Señorita Morales, lo que voy a decirle es altamente confidencial y francamente extraordinario. Durante los análisis cruzados de nuestra base de datos, su perfil genético y de tejido ha arrojado una compatibilidad del 100% con un paciente en nuestra lista de emergencia. Una compatibilidad tan perfecta que nuestros sistemas la marcaron como un caso de 1 en varios millones. El corazón de Lucia comenzó a latir con una fuerza descontrolada. ¿Un paciente? ¿Qué paciente? La voz de la coordinadora bajó un tono volviéndose más solemne. El paciente es un niño de 7 años. Su nombre es Leonardo de la Vega. El mundo se detuvo. El teléfono casi se desliza de su mano sudorosa. Las paredes de su pequeña habitación parecieron encogerse, robándole el aire. No podía ser real. Era una broma cruel del destino, una coincidencia tan monstruosa que desafiaba toda lógica. Ella, la cuidadora anónima, la mujer que había llegado a esa casa por pura necesidad, era la única persona en el mundo que podía salvar al hijo de su jefe. El pánico, frío y afilado, la atravesó. Los hospitales, el olor a antiséptico, el pitido de las máquinas, el silencio de los pasillos por la noche, todo se agolpó en su mente, trayendo consigo el recuerdo de su madre. La habían ingresado para una cirugía rutinaria, algo sencillo y sin riesgos, y nunca salió. Una complicación, le dijeron. Una de esas estadísticas improbables. El terror a revivir ese trauma, a ponerse voluntariamente en manos de los cirujanos, era una barrera casi insuperable. Durante los siguientes días, Lucia vivió en un infierno personal. Por fuera, seguía siendo la cuidadora eficiente y amable. Por dentro, una guerra se libraba en su alma. ¿Podía ignorar la llamada? Nadie lo sabría nunca. Podría seguir con su vida, y Leo simplemente seguiría el curso que el destino ya había trazado para él. Pero entonces miraba su rostro dormido, sus pestañas largas proyectando sombras sobre sus mejillas hundidas, y sentía una oleada de amor tan feroz que la dejaba sin aliento. Veía sus dibujos pegados en la pared, cohetes y estrellas y ángeles, y sabía que no podía ser la persona que dejara que ese universo de imaginación se apagara para siempre. El miedo era un gigante, pero el amor por ese niño era una fuerza de la naturaleza. Una noche, mientras velaba el sueño inquieto de Leo, él murmuró algo entre sueños. Se acercó para oírle mejor. «No te vayas, Lucia». Esas simples palabras fueron el empujón final. Tomó una decisión. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, marcó el número privado del doctor Alves. Le pidió una reunión urgente lejos de la mansión. Se encontraron en una cafetería discreta. Lucia fue directa. «Doctor, he recibido una llamada del centro de trasplantes. Soy yo. Soy la donante compatible para Leo». El doctor Alves la miró, sus ojos abriéndose con una incredulidad que lentamente se transformó en asombro. Antes de que él pudiera hablar, ella continuó, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. «Lo haré. Donaré parte de mi hígado. Pero tengo una condición, una sola, y no es negociable. El señor de la Vega no puede saberlo. Jamás». El médico frunció el ceño. «¿Por qué?» «Lucia, esto es un acto de una generosidad increíble. Él tiene derecho a saber quién salvó a su hijo». «No, si él lo sabe, todo cambiará», explicó Lucia, su mirada intensa. «Me verá como una heroína, o peor, sentirá que me debe algo. Su gratitud sería una jaula. Yo solo soy la cuidadora de Leo. Quiero que siga siendo así, por favor, doctor. Tiene que jurarme que le dirá que el donante fue encontrado a través de la base de datos nacional y que desea permanecer en el más estricto anonimato. No quiero su dinero, no quiero su fama. Solo quiero que Leo viva». El doctor Alves la estudió durante un largo momento, viendo la determinación inquebrantable en sus ojos. Vio una nobleza que rara vez había encontrado en su larga carrera. Finalmente,
Asintió lentamente. Tiene mi palabra, Lucia. Protegeré su secreto. Esa misma noche, después de coordinar todo con el hospital, Lucia entró en el cuarto de Leo. El niño dormía. Su respiración era un susurro frágil en la oscuridad. Le acomodó la manta sobre los hombros y le dio un beso en la frente. «No te preocupes, mi ángel», susurró tan bajo que fue casi un pensamiento. «Yo voy a cuidarte». Al día siguiente, se enfrentó a un Arthur distraído e irritable en su despacho. Con el corazón en un puño, le dijo: «Señor, necesitaré ausentarme durante 2 semanas. Ha surgido una emergencia familiar muy urgente». Arthur ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Chasqueó la lengua con impaciencia. «¿Ahora? ¿Precisamente ahora, Lucia? Es el peor momento posible». «Lo siento mucho, señor. Es ineludible», respondió ella, manteniendo la voz firme. Él suspiró, un sonido cargado de fastidio, y agitó una mano en el aire. «Bien, pero que no se vuelva a repetir». Lucia asintió y salió del despacho, dejando atrás a un hombre que, sin saberlo, acababa de despreciar a la única persona que estaba a punto de sacrificar una parte de sí misma para devolverle el mundo entero. El universo pareció dividirse en 2 realidades paralelas durante las siguientes semanas. En una, la luz comenzaba a filtrarse a través de las grietas de la oscuridad. En la otra, el sacrificio se llevaba a cabo en el silencio estéril de un quirófano. La noticia llegó a Arthur como un trueno en un día despejado. El doctor Alves lo llamó, su voz cuidadosamente controlada para no revelar ninguna emoción personal. «Arthur, ha ocurrido un milagro», dijo. «Hemos encontrado un donante. Anónimo, de la base de datos nacional. Es una compatibilidad perfecta, la cirugía es mañana». Arthur sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez en meses, una ola de esperanza pura y abrumadora lo inundó, tan potente que casi lo hizo caer de rodillas. La operación fue un éxito rotundo. El fragmento de hígado donado se integró en el pequeño cuerpo de Leo como si siempre hubiera pertenecido allí. La recuperación del niño fue asombrosamente rápida, una proeza que los médicos describieron como milagrosa. Día tras día, el color volvía a sus mejillas, el brillo a sus ojos y la energía a sus movimientos. Arthur pasaba cada minuto a su lado, renacido. La transformación en él era tan radical como la de su hijo. La angustia perpetua que había marcado su rostro fue reemplazada por una euforia casi maníaca. Había vuelto a ser el hombre de acción, el magnate que movía el mundo, pero ahora con un único y obsesivo propósito: encontrar al ángel anónimo que había obrado el milagro. Su gratitud era un torrente desbordado. Inmediatamente lanzó una campaña mediática a nivel nacional. Ofreció una recompensa de 10 millones de euros a quien pudiera proporcionarle la identidad del donante. Las portadas de los periódicos y los noticieros se llenaron con la historia del Ángel de la Vega, el salvador sin rostro que había devuelto la vida al heredero de un imperio. «Esta persona no solo salvó a mi hijo, me salvó a mí», declaraba Arthur ante las cámaras con los ojos húmedos. «Quiero darle las gracias. Quiero darle la mitad de mi fortuna si es necesario. Quiero que el mundo sepa que los héroes existen». Mientras tanto, en la otra realidad, Lucia regresaba a la mansión 2 semanas después de su emergencia familiar. Era una sombra de la mujer que se había ido. Estaba pálida, había perdido peso, y cada movimiento era un esfuerzo calculado para ocultar el dolor punzante que sentía en el costado. La cirugía, aunque exitosa, había sido invasiva y su cuerpo estaba luchando por recuperarse. Volvió a su uniforme, a sus tareas, a la vida que había elegido proteger. Su coartada era una gripe terrible que la había dejado completamente debilitada. La ironía dramática se instaló en la casa como un residente permanente. Arthur, consumido por la búsqueda de su benefactor invisible, apenas reparaba en ella. Pasaba junto a Lucia en los pasillos, dictando órdenes a sus asistentes por teléfono sobre la investigación, sin darse cuenta de que la heroína que buscaba con tanto ahínco estaba a solo unos metros, limpiando el polvo de una estantería con movimientos lentos y cuidadosos. La situación era un teatro del absurdo,
Él alababa la nobleza y el altruismo del desconocido mientras trataba a Lucia con una creciente impaciencia. «Lucia, ¿podrías moverte un poco más rápido?», le espetó un día al verla subir las escaleras con una lentitud exasperante. «Leo ya está activo de nuevo. Necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo». Ella solo pudo murmurar una disculpa, mordiéndose el labio para reprimir una mueca de dolor. «Si no te sientes con fuerzas para trabajar, quizás deberías considerar tomarte más tiempo libre», añadió él, con un tono afilado que insinuaba que su paciencia se estaba agotando. «Mi hijo es la prioridad. Necesita a alguien al 100%. Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en el corazón de Lucia. Él no tenía ni idea de que su debilidad era la consecuencia directa de la nueva fortaleza de Leo, que la palidez de su rostro era el precio del color rosado en las mejillas de su hijo. Soportaba su frialdad en silencio, un sacrificio continuo y oculto que se sumaba al físico. Su recompensa no era el dinero ni el reconocimiento, sino ver a Leo correr por el jardín, oír su risa resonando en los pasillos que antes solo albergaban silencio. Esa era su verdadera fortuna. A pesar de la indiferencia de Arthur, el vínculo entre Lucia y Leo se había vuelto más profundo, casi místico. El niño, ahora rebosante de salud, parecía percibir instintivamente la fragilidad de su cuidadora. A menudo, interrumpía sus juegos para llevarle un vaso de agua o insistía en que se sentara a su lado mientras él dibujaba. Era como si una parte de ella, ahora dentro de él, le comunicara la necesidad de cuidarla. «Siéntate, Lucia. Pareces cansada», le decía con una seriedad impropia de sus 7 años. Ella le sonreía y en esos pequeños gestos encontraba la fuerza para seguir adelante, para proteger su secreto con la misma ferocidad con la que una madre protege a su cachorro. Una tarde soleada, Arthur estaba en su despacho revisando con frustración los informes de los investigadores privados que había contratado. Ninguna pista. El donante se había esfumado como un fantasma. Miró por el gran ventanal que daba al jardín y vio a Leo jugando al fútbol con Lucia. El niño chutó la pelota con demasiada fuerza y ésta rodó hasta unos arbustos. Lucia fue a buscarla. Al agacharse, Arthur la vio hacer una mueca visible de dolor, llevándose una mano de forma discreta y casi instintiva al costado derecho de su cuerpo, justo debajo de la tela de su blusa. La observó con el ceño fruncido, no con preocupación, sino con fastidio. Su empleada se estaba convirtiendo en un problema, una presencia lánguida y poco fiable en la nueva y vibrante vida de su hijo. No podía permitirse ninguna debilidad a su alrededor. Lo que no sabía, lo que era imposible que supiera, era que en ese preciso instante estaba mirando directamente a su salvación, juzgándola, sin comprender que la cicatriz que ella ocultaba bajo la ropa era el mapa del tesoro que él buscaba con desesperación por todo el mundo. El tiempo avanzaba, tejiendo un tapiz complejo de normalidad sobre los hilos de un secreto monumental. Leo florecía. Cada día era más fuerte, más rápido, más curioso. La mansión, que había sido una cripta de silencio, ahora vibraba con la energía inagotable de un niño que redescubría el mundo. Y en el centro de ese universo revitalizado, las pistas sobre el sacrificio de Lucia comenzaron a emerger, pequeñas grietas en la fachada de su anonimato, visibles solo para quien estuviera dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Una tarde, mientras Arthur ayudaba a Leo con un rompecabezas, el niño se quedó pensativo. Había empezado a hablar de sus sueños en el hospital, fragmentos de memoria confusos de la anestesia y la recuperación. «Papá», dijo de repente, con la mirada perdida en una pieza del puzzle. «Cuando estaba dormido en el hospital, soñé con un ángel. Estaba a mi lado. No le vi la cara, pero tenía una voz muy calentita y me cantaba una canción para que no tuviera miedo». Arthur sonrió, conmovido por la inocencia de su hijo. «¿Ah, sí? ¿Y qué canción era?» «La misma que me canta Lucia para dormir», respondió Leo con una naturalidad aplastante. El comentario flotó en el aire por un instante. Arthur sintió un leve escalofrío, una extraña resonancia, pero rápidamente lo desechó. La mente de un niño era un territorio fértil para la fantasía,
y era lógico que asociara una voz reconfortante con la persona que ahora lo cuidaba con tanta devoción. Acarició la cabeza de su hijo, descartando la conexión como una tierna coincidencia. «¿Qué imaginación tienes, campeón?», murmuró, sin darle más importancia. Pocos días después, ocurrió otro incidente. Lucia, agotada tras una noche de insomnio a causa del dolor persistente, olvidó un pequeño frasco de analgésicos en el mármol del lavabo de uno de los baños de invitados. No eran pastillas comunes, eran los potentes calmantes que le habían recetado para el postoperatorio, un medicamento controlado que requería prescripción médica. La enfermera particular, que aún realizaba visitas semanales para monitorear la evolución de Leo, lo encontró. Con una profesionalidad inocente se lo entregó a Arthur. «Señor de la Vega, he encontrado esto. Quizás sea de su cuidadora», comentó. «Es curioso. Este analgésico es bastante fuerte. Generalmente lo recetamos para recuperaciones de cirugías mayores. Espero que la señorita Morales se encuentre bien». Arthur tomó el frasco, sintiendo su peso en la palma de la mano. Las palabras de la enfermera, cirugías mayores, resonaron en su cabeza. Miró el nombre de Lucia en la etiqueta, junto al de un conocido cirujano del mismo hospital donde Leo había sido operado. Una extraña inquietud comenzó a formarse en el fondo de su mente, una pregunta sin forma que no sabía cómo articular. ¿Qué emergencia familiar podría requerir un medicamento de ese calibre? Sin embargo, una llamada urgente de su oficina en Tokio desvió su atención de inmediato. Dejó el frasco en un cajón de su escritorio y la semilla de la duda quedó enterrada bajo una avalancha de responsabilidades, esperando el momento adecuado para germinar. La visita del doctor Alves a la mansión para una de las revisiones finales de Leo añadió otra pieza al desconcertante rompecabezas. El médico, un hombre normalmente reservado y formal, saludó a Lucia de una manera que no pasó desapercibida para Arthur. No fue el saludo cordial a una empleada, fue una mirada cargada de un respeto profundo, casi de reverencia. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en ese breve intercambio silencioso pareció haber un universo de entendimiento compartido. Más tarde, mientras acompañaba al doctor a la salida, Arthur no pudo evitar comentar sobre la increíble suerte que habían tenido. «Todavía no puedo creerlo, doctor. Encontrar a esa persona fue un milagro». El doctor Alves se detuvo en la puerta y se volvió para mirar a Arthur. Su expresión era seria, casi solemne. «Usted tiene más suerte de la que se imagina, Arthur», dijo, con un énfasis particular en sus palabras. «A veces los milagros no caen del cielo. A veces están a nuestro lado todo el tiempo y no los vemos. Cuide bien de las personas que lo rodean. A menudo su valor es incalculable». Arthur interpretó el comentario como una reflexión filosófica, un consejo genérico de un hombre que había visto mucho en su profesión. Agradeció al médico y cerró la puerta, pero la frase se quedó flotando en su mente, como un eco en una habitación vacía. «Están a nuestro lado todo el tiempo». ¿A qué se refería exactamente? El momento culminante, el que casi desvela todo el misterio, llegó esa misma noche. Lucia, vencida por el cansancio acumulado, se había quedado dormida en la butaca junto a la cama de Leo mientras le leía un cuento. Su respiración era suave y profunda, la primera vez en semanas que el agotamiento vencía por completo a la tensión. Leo, al verla desprotegida, sintió un impulso de cuidarla, tal como ella lo hacía con él. Se levantó de la cama sigilosamente y tomó su pequeña manta de superhéroes. Con mucho cuidado, se acercó a la butaca para cubrirla. Al extender la manta sobre los hombros de Lucia, la tela de su blusa, de cuello ancho y suelto, se deslizó hacia un lado por el movimiento. El suave tejido se desplazó lo suficiente como para dejar al descubierto, bajo la tenue luz de la lámpara de noche, la parte superior de una cicatriz. Era una línea fina y rojiza que comenzaba justo debajo de su clavícula y descendía por su pecho, una marca inequívoca de un acceso quirúrgico secundario, a menudo utilizado en procedimientos complejos para facilitar la visibilidad del cirujano. Leo se quedó mirando la marca con una curiosidad pura, sin comprender su significado.
Parecía un dibujo extraño sobre la piel de su cuidadora. Inocentemente, levantó su dedito índice para tocarla, para sentir su textura. Justo en ese preciso instante, la puerta del dormitorio se abrió sin hacer ruido, y Arthur entró en la habitación para dar las buenas noches a su hijo. Su mirada se posó en la escena. Su hijo, de pie junto a la butaca, a punto de tocar el pecho de la mujer que dormía, cuya ropa estaba extrañamente descolocada. La escena en el dormitorio de Leo duró apenas un segundo, pero para Arthur fue como una fotografía grabada a cámara lenta en su memoria. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, Leo, al percatarse de la presencia de su padre, se sobresaltó y ajustó instintivamente la manta sobre Lucia, cubriendo de nuevo la reveladora marca en su piel. Arthur no había llegado a ver la cicatriz con claridad, solo una fugaz impresión de piel expuesta y la extraña postura de su hijo. Sin embargo, la imagen se sumó a la creciente pila de incongruencias que se arremolinaban en su mente. La sospecha, antes una semilla enterrada, comenzó a germinar vigorosamente. La mente analítica de Arthur, la misma que había construido un imperio a base de conectar patrones y anticipar movimientos, se puso en marcha. De repente, las piezas sueltas empezaron a encajar con una alarmante coherencia. La misteriosa emergencia familiar de Lucia, que coincidía con la semana exacta de la operación de Leo. Su regreso, pálida y debilitada. El frasco de analgésicos de alta potencia. La enigmática advertencia del Dr. Alves. A veces están a nuestro lado. El comentario de Leo sobre el ángel que cantaba con la voz de su cuidadora. Y ahora, esta extraña escena nocturna. Todo apuntaba en una dirección tan increíble que su lógica se resistía a aceptarla. Pero la duda ya era un veneno que se extendía por sus venas. Dejó de ver a Lucia como una empleada ineficiente. Comenzó a observarla con una intensidad casi forense. Cada movimiento lento, cada gesto de dolor disimulado, cada momento en que se quedaba sin aliento, ya no le provocaba irritación, sino una punzada de una emoción que no podía nombrar. Era posible. ¿Podría una persona llevar a cabo un acto de tal magnitud en absoluto secreto? Le parecía una idea sacada de una novela, demasiado altruista, demasiado inverosímil para el mundo cínico en el que él habitaba. Pero la duda persistía, carcomiéndolo. Empezó a temer que ella tuviera una enfermedad grave y que, por orgullo o miedo, se la estuviera ocultando, poniendo en riesgo no solo su propia salud, sino también la estabilidad que tanto le había costado recuperar para su hijo. La gota que colmó el vaso de su paciencia, o más bien de su ansiedad, llegó una tarde, una semana después. Estaba en el vestíbulo principal, cerrando un negocio multimillonario por teléfono, cuando vio a Lucia subir la gran escalera de caracol. A mitad de camino ella se detuvo, apoyándose pesadamente en la barandilla. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y tuvo que cerrar los ojos por un momento, como si luchara contra un mareo. Para Arthur, esa imagen fue la confirmación de que algo andaba muy mal. Su mente, atrapada entre la increíble posibilidad del sacrificio y el temor más práctico a una enfermedad oculta, eligió la explicación más racional y, a su vez, la más intolerable. Su empleada era una responsabilidad, un riesgo. Cansado de la incertidumbre y convencido de que debía actuar para proteger a Leo de cualquier posible complicación, tomó una decisión drástica. Tenía que despedirla. La llamó a su despacho esa misma tarde. La atmósfera era gélida. Lucia entró con aprensión, presintiendo por la expresión sombría de Arthur que la conversación no sería agradable. «Lucia, siéntate», dijo él, su voz desprovista de cualquier calidez. Era el tono del CEO, no el del padre agradecido. Ella se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Esto no está funcionando», comenzó él, yendo directo al grano. «Has vuelto de tu ausencia y no eres la misma. Estás constantemente cansada, te mueves como si te doliera todo el cuerpo y francamente pareces enferma. No puedo tener a alguien en tu condición al cuidado de mi hijo. Él necesita energía, vitalidad, necesita estabilidad.
Lo siento, pero tus servicios ya no son necesarios. Las palabras la golpearon como una bofetada. Palideció, y sus ojos se llenaron de una mezcla de shock, dolor y una profunda injusticia. Abrió la boca para defenderse, para explicar, pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía revelarle el secreto que había jurado proteger, precisamente al hombre que ahora la estaba echando de la vida que ella había salvado? Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero no dijo nada, aceptando el golpe con una dignidad silenciosa que solo enfureció más a Arthur. El sonido de la voz elevada del magnate llegó hasta el pasillo, donde Leo estaba jugando. Al oír a su padre hablarle a Lucia en ese tono tan duro, el niño sintió una oleada de lealtad protectora. Corrió hacia el despacho, con la puerta entreabierta, y entró sin dudarlo. «Papá, no le grites a Lucia», exclamó, su vocecita resonando en la tensa habitación. Corrió hacia ella y se abrazó a su pierna, mirando a su padre con ojos desafiantes. El gesto fue tan repentino y enérgico que desequilibró al niño. Para no caerse, Leo se agarró con todas sus fuerzas a lo primero que encontró, la tela de la blusa de Lucia, justo en el costado. El tejido, una tela fina de algodón, se estiró bajo la tensión. Uno de los pequeños botones laterales, debilitado por el uso, saltó por los aires. La tela se abrió como una cortina, revelando de forma inequívoca, bajo la brillante luz de la tarde que entraba por la ventana, lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Allí, en la piel pálida de su abdomen, se extendía una cicatriz larga, nítida y brutalmente clara. No era una marca cualquiera, era la inconfundible firma de una hepatectomía derecha, la incisión quirúrgica de un donante de hígado. El tiempo se fracturó, el mundo de Arthur se detuvo. Su cerebro, que había estado luchando por conectar los puntos, recibió la pieza final del rompecabezas. La imagen de la cicatriz actuó como un relámpago, iluminando cada detalle oscuro, cada duda, cada sospecha. La emergencia familiar, las 2 semanas de ausencia, la debilidad, los analgésicos, el comentario del niño, el respeto del médico. Todo encajó en su lugar en una fracción de segundo, formando una verdad tan monumental, tan aplastante, que le robó el aliento. Levantó la mirada lentamente desde la cicatriz hasta el rostro de Lucia. Ella lo miraba con los ojos inundados en lágrimas, una expresión de pánico y resignación. Ya no había dónde esconderse. El secreto había salido a la luz de la forma más cruda posible. La voz de Arthur, cuando finalmente logró salir, fue apenas un susurro ronco, quebrado por la incredulidad, el horror y el comienzo de una vergüenza devastadora. «No puede ser», murmuró, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. «Fuiste tú». El silencio que cayó sobre el despacho fue tan denso y pesado que parecía tener masa propia. La pregunta de Arthur, apenas un soplo de aire cargado de incredulidad, quedó suspendida entre ellos. Lucia, con la blusa rota y la cicatriz expuesta como una verdad ineludible, solo pudo asentir lentamente, mientras las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas, trazando surcos silenciosos. Era una confesión sin palabras, más elocuente que cualquier discurso. Pero antes de que Arthur pudiera articular la tormenta de emociones que se agitaba en su interior, antes de que el shock diera paso a la comprensión, fue Leo quien rompió el hechizo. El niño, ajeno a la magnitud del descubrimiento de su padre, pero sensible a la abrumadora tensión, soltó la pierna de Lucia. Buscando apaciguar la situación, como solo un niño sabe hacer, recordó algo. Corrió hacia una pequeña mesa en la esquina del despacho, donde a veces dibujaba mientras su padre trabajaba. Tomó una hoja de papel y regresó, extendiéndola hacia Arthur con ambas manos. «Papá, mira, terminé mi dibujo», dijo, su voz infantil un bálsamo en la atmósfera herida. «Es mi ángel de la guarda, el que te conté de mi sueño, el que me cuidó en el hospital». Con manos que temblaban visiblemente, Arthur tomó el dibujo. La hoja de papel se sentía frágil, como si pudiera desintegrarse al tacto. Sobre ella, trazado con la encantadora torpeza de un niño de 7 años, había una figura.
Tenía alas grandes y desproporcionadas, coloreadas con un amarillo brillante y una aureola torcida sobre la cabeza. Sostenía una estrella en una mano, pero no fue la figura celestial lo que hizo que el corazón de Arthur se detuviera. Fue el rostro. Con un detalle y una precisión asombrosos para su edad, Leo había dibujado una cara sonriente, con grandes ojos amables y el cabello oscuro recogido en una coleta. Sin lugar a dudas, con una certeza que era como un golpe físico, el rostro del ángel era un retrato perfecto de Lucia. En ese instante, el título de una historia que nadie había escrito resonó en la mente de Arthur con la fuerza de una revelación divina. El niño dibujó a un ángel con la cara de la niñera. El millonario entendió el sacrificio oculto. Fue la prueba definitiva, la confirmación emocional que su mente racional necesitaba. El dibujo se deslizó de sus dedos. El hombre que había gobernado salas de juntas, que se enfrentaba a rivales corporativos sin pestañear, se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, no con la gracia de un hombre derrotado, sino con el peso aplastante de un alma que se quiebra. La magnitud de lo que Lucia había hecho, y sobre todo la magnitud de su propia ceguera, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Él, el magnate, el todopoderoso Arthur de la Vega, había estado buscando a su salvador por todo el mundo, ofreciendo una fortuna, moviendo sus hilos, mientras el verdadero ángel estaba en su propia casa, sufriendo en silencio. La había tratado con desdén, la había criticado por su debilidad, la había considerado un estorbo, y en el colmo de la ignominia estaba a punto de despedirla. La vergüenza era un fuego que lo consumía desde adentro, quemando su arrogancia hasta reducirla a cenizas. Entre sollozos que sacudían todo su cuerpo, Lucia finalmente habló, su voz quebrada. Le contó todo, la llamada del hospital, el terror paralizante de la cirugía, el recuerdo de su madre y su decisión final, motivada únicamente por el amor a un niño que no era suyo. Le explicó su pacto con el doctor Alves, su desesperado deseo de que nada cambiara, de no convertirse en una deuda ambulante para él. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su antiguo yo. Arthur levantó la vista, y en su rostro no había poder, ni riqueza, ni orgullo. Solo había un hombre roto, humillado, y por encima de todo, infinitamente agradecido. Se arrastró de rodillas hasta quedar frente a ella, y sin saber qué más hacer, tomó su mano entre las suyas y la besó, mientras sus propias lágrimas caían sobre la piel de ella. «Perdóname», susurró una y otra vez como una letanía. «Perdóname, Lucia, por mi ceguera, por mi estupidez, por todo». La escena cambió. Pasaron varios meses. La mansión ya no era fría ni silenciosa. Ahora estaba llena de risas, de música, del sonido de los pies de un niño corriendo por los pasillos. Arthur era un hombre profundamente transformado. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina, la impaciencia por una profunda gratitud. Había cancelado públicamente la recompensa millonaria y, en su lugar, había creado una fundación para la donación de órganos, dotándola con una parte sustancial de su fortuna y poniendo el nombre del doctor Alves al frente. Lucia, ahora completamente recuperada y radiante de salud, ya no llevaba uniforme. No era la empleada. Tampoco era la heroína a la que se veneraba. Era, sencillamente, Lucia, una parte indispensable de sus vidas, un pilar fundamental de su reconstruido mundo. Su rol no tenía nombre, porque trascendía las etiquetas. La escena final nos muestra a los tres en el exuberante jardín trasero en un día soleado. Están sentados alrededor de una mesa de madera, montando un complicado rompecabezas de un mapa del mundo. Leo, rebosante de salud, se ríe a carcajadas al encajar una pieza que llevaba buscando un buen rato. Arthur lo mira, y luego su mirada se posa en Lucia, que está concentrada en el puzzle. No hay una tensión romántica en su mirada, sino algo mucho más profundo, más sólido, una mezcla de admiración, respeto y un cariño inmenso que formaba los cimientos de su nueva realidad. Él no necesitó grandes discursos ni promesas. Simplemente extendió su mano sobre la mesa y cubrió la de ella por un instante. Lucia levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Gracias», dijo Arthur,
y en esa simple palabra estaba contenido el universo entero de su gratitud. Por todo. Ella le devolvió una sonrisa genuina, cálida y llena de paz. No eran una pareja convencional, ni una familia definida por la sangre. Eran algo nuevo, algo más fuerte, una constelación de 3 almas unidas para siempre por un lazo inquebrantable de sacrificio, curación y redención. La historia termina con esa imagen de unidad, un testimonio silencioso de que el verdadero valor de la vida no reside en la fortuna que se acumula, sino en la humanidad que se está dispuesto a compartir.